es la medicina tradicional yoruba? ¿Qué elementos se emplea para elaborarla? Porque ha sido muy poco divulgada en Occidente. Mi nombre es Ricardo Ochoa y los invito a quedarse en este programa. Soy Yoruba. Hoy en día, una práctica común en Occidente es curar las enfermedades y diferentes aflicciones que aquejan a los seres humanos a través de potentes químicos o terapias que no solo resultan demasiado costosas, sino hasta desgastantes para las personas. Los yorubas, una cultura milenaria, nos legaron un importante cúmulo de medicinas, también llamadas akose. Estas medicinas están dispuestas no solo para la cura de enfermedades del cuerpo físico o material, sino también para dar alivio a situaciones que afectan nuestro cuerpo espiritual o astral. La tradición cuenta que cada ser humano, antes de bajar a la tierra, elige su destino en presencia de Olodumare. Sin embargo, a su llegada, arriba con una serie de imperfecciones o carencias que a través de su vida tratará de cubrir o dar solución. De tal forma que la medicina de Ifá estará encaminada a proveer a las personas los medios físicos o espirituales que necesiten, no solo para cumplir su misión en la tierra, sino para que su paso por la misma sea firme y alejado de la enfermedad, la pobreza, desamor y la infelicidad. Es importante señalar que la medicina tradicional de Ifá no se antepone a cualquier otro tratamiento al que la persona recurra y siempre deberá consultar antes a su médico sobre cualquier cambio en la utilización y consumo de medicamentos. Hola amigos de Soy Yoruba TV, tenemos el día de hoy un tema muy interesante, la medicina tradicional yoruba, y para hablarnos de este tema tan apasionante tenemos al babalawo de la corriente tradicional, Ricardo Hernández Ortiz, y Faula Fatumbi, con 13 años de Ifá. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Es un gusto para mí. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues te platico, desde la creación de los 401 irunmoles y los seres humanos y su posterior descenso a la tierra, pues la historia de ellos estuvo marcado por el infortunio y la calamidad. Se cuenta que los irunmoles fueron bajando, cuando fueron bajando a la tierra uno por uno, antes fueron por adivinación, muchos de ellos deseaban tener familia, sin embargo, en este caso Iku y Arun, la enfermedad su esposa, se rehusaron a ir por adivinación. Sin embargo, después de un tiempo Arun deseó tener familia, fue por adivinación con Orula y fue como nacieron sus primeros hijos llamados Atapó, Asiere y Aroni, que en este caso es la convulsión, la locura y la deformidad. En este caso la pregunta, Ricardo, es, de acuerdo a un artículo del babalawo Eduardo Conde y Fabilawo, él relata que de estos 4 hijos, de Iku y Arun, posteriormente nacieron 603, y todos ellos inofensivos. Sin embargo, cuando bajaron a la tierra, ahí empezó el problema. Bueno, la pregunta es, ¿qué papel desempeñó Bobaluaye, San Lázaro, bueno, como se dice en el sincretismo, que ya no lo debemos de decir, en este caso de la enfermedad, Ricardo? Claro, Obaluaye es concebido como una entidad que posee dominio, posee relación con Iku y Arun, efectivamente, y con una gama de enfermedades que engloba el espíritu de la enfermedad llamada Arun. Hay que dejar muy claro que Arun no es una sola enfermedad, es el espíritu de la enfermedad y por ende puede manifestar múltiples malestares a la salud física del ser humano. Entonces, Obaluaye es concebido en tierra yoruba como una entidad a la cual se acudía antiguamente para hacerle frente a los enemigos hostiles y de algún modo debilitar las líneas de combate de los guerreros antagónicos, debilitando su sistema inmune, no con un ánimo de perversión o de maldad, sino de defensa, para poder en un momento estratégico contrarrestar los embates de las tribus hostiles. Así es. Sí, bueno, y en este caso, Ricardo, ¿qué papel jugó Osain en la medicina tradicional de Ifá? ¿Qué papel juega? Osain es considerado en Occidente el maestro de la medicina, la entidad que está a cargo de las hierbas, las plantas, del antídoto y del veneno. Sin embargo, hay alguna otra entidad llamada Yagun Malé que ocupa un lugar
en jerarquía superior a él. Él es el verdadero maestro que enseña medicina desde el cielo. No hay un ícono para representar a Yagun Malé en Occidente aún, pero en tierra yoruba hay algunas asociaciones de médicos onishegunes que fundamentan su ícono. Osain, pues es el más popular. Evidentemente él guarda una relación estrecha con el conocimiento que el propio Orunmila, el profeta, también posee sobre las hierbas, y bueno, está custodiando el uso correcto de la medicina, los propósitos correctos. Pero en definitiva Osain nos aportó a Occidente toda esa gama de posibilidades para utilizar los tres reinos: mineral, vegetal y animal, porque no es exclusivo únicamente en el uso de las plantas, él involucra otros materiales adicionales. La gente ha pensado que solamente tiene potestad sobre ese reino vegetal, y no es así. No, él involucra el uso de otros recursos. Muchas preparaciones son unicistas, es decir, solo llevan planta, pero la mayor parte de los akoshés, que son la parte de la medicina de Ifá, y los Ogun, que es la medicina del Onishegun, del médico tradicional indígena, va a involucrar ciertamente minerales, en ocasiones cuentas chegui, en ocasiones la cabeza de un buitre. Entonces es una mezcla interesante de elementos. Es una mezcla interesante. Y sí, te pregunto, Ricardo, ¿de qué forma la medicina tradicional del África pues puede ayudar a las personas a resolver aquellas carencias físicas, pero también emocionales? Porque la enfermedad no nada más está en el cuerpo, también hay enfermedad en la mente, hay enfermedad en las emociones. ¿Nos puede ayudar de qué forma? Mira, primeramente la medicina tradicional africana es holística. Involucra lo que tú mencionas: el espíritu, la mente, la emoción y el cuerpo. Entonces, transferirle el valor, por ejemplo, a una persona que es muy temerosa, que de pronto no tiene suficiente confianza en sí mismo, se hace a través de materiales que provienen de animales o de plantas, incluso que en la historia mítica nos refieren a haber tenido una valentía para poder salir adelante. Entonces es una transferencia asistida, la que nosotros hacemos realmente cuando colocamos estos recursos y los ponemos en juego a través del uso de la palabra, del encantamiento, y sobre todo con la apertura de la persona para recibir en su campo áurico y en su ser toda esta energía que es una transformación. O sea, que tiene que haber una apertura, tiene que haber una disposición, o bueno, dicho en otras palabras, una creencia. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Totalmente. Como todos los sistemas tradicionales de medicina, tenemos que tener tres factores importantes: la fe, la catarsis y la sugestión. Y la sugestión en el buen sentido de la palabra, porque si no hay esos elementos, incluso en la medicina alopática, va a ser muy difícil lograr la sanación. Por ejemplo, cuando hablamos de los famosos placebos, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Que le dan un chochito a una persona con un poquito de alcohol, un poquito de azúcar, y le dicen, esta es la cura que tú necesitas. Es correcto. Es correcto. Y necesariamente la fe, porque incluso aquel paciente que acude con un médico alópata, si no tiene la fe en la profesión, en la capacitación, en la carrera del médico, siente esa vibra de que no le gusta o no se siente a gusto y cambia de médico. Es un acto de fe, es un acto de fe porque es algo muy poderoso en el ser humano para lograr la sanación. Ahora, platícanos, Ricardo, la medicina tradicional del África, ¿qué elementos se emplea para poderse elaborar, para poderse realizar? Vemos que aquí traes tú algunos elementos. Sí, traigo algunos elementos para poderlos señalar. Bueno, hablábamos de los tres reinos: mineral, vegetal y animal. Así es. Hacemos una observación de cada asignatura celestial. ¿A qué le llamamos asignatura celestial? Nada en la naturaleza existe de manera ociosa. Todo tiene un talento, una potestad, un don. Y lo que la medicina tradicional yoruba y las de todos los pueblos indígenas ha hecho es observar meticulosamente cuáles son esas relaciones. Por ejemplo, vemos aquí traes estos elementos, Ricardo. Sí. Si nos podrías explicar, por ejemplo, qué significan estos elementos. Bueno, Ricardo. Este es un cinturón llamado kanako que utilizan los cazadores principalmente para robarle tiempo al tiempo. ¿Qué quiere decir? A veces recorrer una larga jornada de tiempo en la selva involucra 6 horas. Si tú ya perdiste 40 minutos de tu tiempo en un recorrido, pones kanako y recuperas esos 40 minutos de manera
¿Aquí qué tenemos, Ricardo? Tenemos una foché utilizado para bendecir a las personas, para promover el encantamiento y una transformación cualitativa en la vida de las personas, lograr que se manifiesten sus deseos. Muy interesante. También emplea otros elementos, por ejemplo, esto ya es como tal la foché o el icono ya configurado. Utilizamos elementos, aquí tenemos, por ejemplo, esto, Ricardo. Tenemos corteza de epo, una corteza que aleja la energía negativa de baja densidad, adicionado a un jabón negro africano, Shedudu, el cual, bueno, pues con el uso constante la persona está depurando, está revirtiendo cualquier energía negativa que se haya posado en su vida. Así como dicen que los chinos que prácticamente cualquier elemento que se mueva es comestible, te pregunto, ¿cualquier elemento de la naturaleza puede ser empleado para elaborar medicina, Ricardo? En teoría sí, porque todos los elementos que usamos son naturales. Todo aquello que el hombre crea pues, es cultura, y todo lo que la naturaleza provee pues, es divino, y entonces tiene una esencia muy fuerte para poder curar. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en tu programa Soy Yoruba, estamos conversando un tema muy interesante, la medicina tradicional indígena o la medicina tradicional yoruba. Regresamos. Una creencia yoruba era que cuando un santo terminaba su misión en la tierra, éste retornaba al cielo y después de un tiempo regresaba en forma de lluvia, y al caer en los ríos se convertía en lo que hoy conocemos como piedras chinas y que tomaban el color según el orisha que le había dado origen.